Javier despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora. El sonido de motores rugiendo fuera de su modesta casa en las afueras de Sevilla. Al asomarse por la ventana, vio 3 SUV negros estacionados en semicírculo, bloqueando la salida, con hombres de traje oscuro bajando de ellos como sombras vivientes. Su hijo de 10 años, Pablo, aún dormía en la habitación contigua, ajeno al peligro que acababa de irrumpir en su vida tranquila. La noche anterior había sido un error. O eso pensó Javier mientras recordaba el encuentro. Estaba cerrando su taller mecánico en un barrio obrero de la ciudad cuando un camión viejo se detuvo con un estruendo metálico. Del vehículo bajó un hombre alto, de unos 40 años, con una barba recortada y ojos oscuros que parecían cargar con el peso del mundo. Por favor, ¿puedes echarle un vistazo? Se ha averiado el motor y estoy lejos de casa, dijo el extraño con un acento madrileño que delataba su origen urbano. Javier, siempre dispuesto a ayudar, especialmente a alguien que parecía tan perdido, accedió a pesar de la hora tardía. Mientras trabajaba bajo el capó, el hombre, que se presentó como Miguel, comenzó a hablar. No era una charla superficial, Miguel confesó que huía de algo, aunque no entró en detalles. Javier, atraído por esa vulnerabilidad, compartió un poco de su propia historia, ser un padre gay soltero en una sociedad andaluza conservadora, lidiando con el rechazo sutil de vecinos y familiares. La conexión fue inmediata, casi eléctrica. Mientras Javier ajustaba las bujías, sus manos rozaron las de Miguel. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Miguel sonrió. Una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Y Javier sintió un cosquilleo que no había experimentado en años. No era solo atracción física, era como si ambos hubieran encontrado un eco en el dolor del otro. Javier había perdido a su pareja en un accidente 5 años atrás. Y desde entonces, criaba a Pablo solo, ocultando su orientación sexual por miedo a perder la custodia o enfrentar el escarnio público. Miguel, por su parte, parecía cargar con un secreto similar. Aunque sus palabras eran vagas, la familia puede ser una cárcel, murmuró mientras observaba a Javier trabajar. Al terminar la reparación, Miguel insistió en pagar más de lo debido. Pero Javier rechazó el exceso. Solo ayudo a quien lo necesita, dijo. Se despidieron con un apretón de manos que duró demasiado. Y Javier regresó a casa con una mezcla de excitación y culpa. ¿Por qué había compartido tanto con un desconocido? Esa noche, durmió intranquilo, soñando con posibilidades que sabía imposibles en su realidad. Ahora, con los SUV afuera, la realidad lo golpeaba como un martillo. Uno de los hombres, un tipo fornido con gafas de sol a pesar de la madrugada, golpeó la puerta con fuerza. Abre. Javier López. Sabemos que ayudaste a Miguel anoche, gritó. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quién era realmente Miguel? Corrió a la habitación de Pablo. Lo despertó suavemente y le indicó que se escondiera en el armario. Quédate quieto. Hijo. Papá lo resuelve, susurró, aunque su voz temblaba. Abrió la puerta con cautela, enfrentando a los 3 hombres. El líder, un hombre de unos 50 años con un traje impecable, lo miró con desprecio. Soy Carlos Rivera, padre de Miguel. Anoche arreglaste su camión.
¿Dónde está ahora? Javier fingió ignorancia. Pero su pulso acelerado lo traicionaba. Carlos explicó con frialdad, Miguel era su hijo mayor. Heredero de una familia adinerada de Madrid. Casado con una mujer por conveniencia y padre de 2 hijos. Pero Miguel había confesado su homosexualidad recientemente, huyendo con un amante y dejando atrás un escándalo que amenazaba el imperio familiar. Lo encontramos gracias a la matrícula del camión que registraste en tu taller, añadió Carlos, mostrando una foto de la factura que Javier había emitido. Javier se sintió traicionado. Miguel no había mencionado una familia. Un matrimonio. Nada. Solo había hablado de libertad y dolor. Ahora, estos hombres lo presionaban para delatarlo. Si no cooperas, perderás todo, tu taller, tu hijo. La sociedad no tolera a tipos como tú. Amenazó Carlos, aludiendo claramente a la orientación de Javier. El pánico invadió a Javier. Pensó en Pablo. En cómo los servicios sociales podrían cuestionar su paternidad si salía a la luz su secreto. En Sevilla, donde la tradición católica aún pesaba, ser gay era un estigma. Especialmente para un padre. Mientras los hombres registraban el taller adyacente a la casa, Javier recordó la conversación con Miguel. A veces, hay que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil, le había dicho Miguel. ¿Era esto una prueba? Javier decidió no delatarlo, mintiendo que Miguel se había ido hacia el sur, a Cádiz. Carlos lo miró escéptico, pero ordenó a sus hombres retroceder. Te vigilaremos. Si mientes, pagarás caro, advirtió antes de marcharse. Javier cerró la puerta, temblando. Sacó a Pablo del armario y lo abrazó fuerte. ¿Todo está bien? ¿Mi niño? ¿Mintió? Pero nada estaba bien. Su mente bullía con preguntas. ¿Por qué Miguel no había sido honesto? ¿Valía la pena el riesgo por un desconocido? Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Javier sintió el peso de su propia hipocresía. Él también vivía en el closet, fingiendo ante su familia extendida que era un viudo heterosexual. Su hermana, María, siempre lo presionaba para que buscara una buena mujer para Pablo. ¿Cuánto tiempo más podría sostener esa fachada? El día transcurrió en tensión. Javier llevó a Pablo a la escuela, fingiendo normalidad. Pero su mente volvía a Miguel. ¿Dónde estaría ahora? Por la tarde. En el taller. Reparaba un coche cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Javier. Soy yo. Lo siento. No pude advertirte. Mi familia es peligrosa. Gracias por no delatarme. La voz de Miguel era un susurro urgente. Javier sintió una oleada de alivio mezclada con ira. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, replicó. Miguel explicó, huía no solo por su orientación, sino porque había descubierto corrupción en los negocios familiares, involucrando lavado de dinero. Su padre lo quería de vuelta para silenciarlo. Javier colgó, confundido. Ayudar a Miguel ahora significaba meterse en un lío mayor. Pero ignorarlo sería traicionar esa conexión fugaz. Esa noche, mientras Pablo dormía, Javier reflexionó sobre su vida. Había sacrificado su felicidad por estabilidad. ¿Pero a qué costo? El encuentro con Miguel había despertado algo dormido,
el deseo de vivir auténticamente. Al día siguiente, la presión aumentó. María llegó de visita inesperada. Notando su distracción. Hermano, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma. Javier evadió. Pero ella insistió. En un momento de debilidad, confesó parte de la verdad: había ayudado a un hombre en problemas. María, devota católica, frunció el ceño. No te metas en líos ajenos. Piensa en Pablo. Sus palabras resonaron como un eco de la sociedad que lo oprimía. Javier decidió actuar. Buscó pistas sobre Miguel en Internet. Descubriendo artículos sobre la familia Rivera, magnates inmobiliarios con rumores de vínculos mafiosos. El riesgo era real. Sin embargo, cuando Miguel llamó de nuevo, pidiendo un lugar seguro para esconderse, Javier dudó solo un segundo. Ven a mi casa. Pero trae la verdad completa, dijo. Miguel llegó al atardecer. Exhausto. Se sentaron en la cocina, con Pablo jugando afuera. Miguel contó todo: su matrimonio forzado, sus hijos que apenas conocía, su amor por un hombre que había dejado atrás por miedo. Mi padre me obligó a casarme para mantener las apariencias. Pero ya no puedo más. Javier compartió su historia: la muerte de su pareja, la lucha por la paternidad, el miedo al rechazo. Por primera vez en años, se sintió visto. Pero la intimidad fue interrumpida por un ruido fuera. Un SUV negro pasaba lentamente. El peligro acechaba. Javier se dio cuenta de que había cruzado una línea. Ahora, su decisión ponía en riesgo a Pablo. ¿Era amor o imprudencia? La noche cayó con tensión. Y Javier se preguntó si valía la pena pagar el precio. La llegada de Miguel transformó la casa de Javier en un refugio precario, cargado de secretos y miradas robadas. Pablo, curioso como todo niño, preguntó quién era el tío nuevo. Y Javier improvisó: un amigo de papá que necesita ayuda. Miguel se integró con naturalidad, ayudando con las tareas y contando historias a Pablo sobre Madrid. Pero bajo esa fachada, la tensión crecía. Cada noche, Javier y Miguel hablaban en voz baja, compartiendo dolores profundos. Miguel confesaba el peso de su doble vida: años fingiendo heterosexualidad en una familia donde la homofobia era dogma. Mi padre dice que los hombres como nosotros somos una aberración, dijo una vez, con lágrimas en los ojos. Javier, por su parte, luchaba con su conciencia. Ayudar a Miguel lo exponía a riesgos inimaginables. Su taller comenzó a recibir visitas sospechosas, clientes que preguntaban por un hombre de Madrid. Sabía que Carlos Rivera no se rendiría. Además, su propia familia añadía presión. María llamó insistentemente, preocupada por rumores en el barrio. Dicen que has metido a un extraño en casa. ¿Estás loco? Piensa en tu reputación. Javier colgó, irritado. Su reputación era una ilusión, en Sevilla, donde las procesiones de Semana Santa recordaban el conservadurismo. Ser gay era un pecado social. Una tarde, mientras reparaba un motor, Javier recibió una llamada anónima. Deja de proteger a mi hermano, o lo lamentarás. Era la voz de una mujer, probablemente la esposa de Miguel. El pánico se apoderó de él.
Confrontó a Miguel esa noche. Tu familia me amenaza. ¿Qué has hecho para que te persigan así? Miguel reveló más, no solo huía por su orientación, sino porque había robado documentos que probaban el lavado de dinero de su padre. Quería exponerlo. Pero me acobardé. Ahora, solo quiero libertad. Javier sintió una punzada de decepción. ¿Miguel era un héroe o un cobarde? La atracción inicial se complicaba con dudas éticas. Ayudarlo era correcto. ¿O lo convertía en cómplice? Pensó en Pablo. En cómo un escándalo podría costarle la custodia. En España, aunque las leyes protegían a las familias LGTB, en zonas rurales, los prejuicios pesaban más. Javier había luchado por adoptar a Pablo tras la muerte de su pareja, mintiendo sobre su vida personal ante jueces conservadores. La tensión culminó en una cena familiar. María insistió en visitar, trayendo a sus padres. Los abuelos, tradicionales andaluces, miraron a Miguel con sospecha. ¿Quién es este señor?, preguntó el abuelo, con tono acusador. Miguel se presentó como un amigo de negocios. Pero la cena fue un campo minado. Cuando Pablo mencionó inocentemente que Miguel dormía en el sofá, María arqueó una ceja. Javier, ¿estás saliendo con alguien? Deberías buscar una madre para el niño. Javier explotó internamente. Pero contuvo. Esa noche, tras la partida de la familia, confrontó sus miedos. No puedo seguir ocultándome, le dijo a Miguel. Se besaron por primera vez. Un beso cargado de urgencia y miedo. Fue un momento de liberación. Pero también de traición a su propia estabilidad. Al día siguiente, el conflicto escaló. Carlos Rivera apareció en el taller, flanqueado por dos guardaespaldas. Sé que mi hijo está contigo. Entrégamelo. O destruiré tu vida. Javier negó. Pero Carlos sacó un sobre, fotos de Javier y su difunta pareja, obtenidas de sabe Dios dónde. Imagina si esto sale a la luz. Perderás a tu hijo. El chantaje era cruel, explotando los prejuicios sociales. Javier sintió náuseas. ¿Entregar a Miguel para salvar a Pablo? La elección era desgarradora. Miguel, al enterarse, ofreció irse. No quiero arruinarte la vida. Pero Javier lo detuvo. Ya la has cambiado. Para bien o para mal. Decidieron contraatacar. Miguel contactó a un periodista amigo en Madrid, enviando los documentos por correo seguro. Era un riesgo enorme, exponer la corrupción de los Rivera podría destruirlos. Pero también atraer represalias. Mientras esperaban, la relación entre Javier y Miguel Dipen. Compartían momentos íntimos. No físicos, sino emocionales, paseos por el campo. Confesiones bajo las estrellas. Javier se dio cuenta de que amaba a Miguel. Pero el amor venía con un precio. La sociedad no tardó en reaccionar. Rumores se extendieron por el barrio: Javier tiene un amante hombre. Vecinos lo miraban con desdén. Y en la escuela de Pablo, otros niños lo molestaban. Tu papá es raro, le decían. Pablo llegó llorando un día. Papá, ¿por qué dicen que eres malo? Javier lo abrazó, explicando con cuidado: a veces
La gente no entiende el amor diferente. Fue su primera confesión abierta a su hijo. María. Al enterarse, lo confrontó furiosa. ¿Cómo pudiste? ¿En qué piensas? La familia te repudiará. Javier. Por primera vez. Defendió su verdad. Esta es mi vida. María. Acepta o vete. La discusión terminó en lágrimas. Con María marchándose. Javier sintió la pérdida. Pero también liberación. El precio de la autenticidad era alto, aislamiento social. Amenazas constantes. Días después. El artículo salió en la prensa, escándalo en la familia Rivera, lavado de dinero expuesto. Carlos enfureció. Enviando más hombres. Una noche. Irrumpieron en la casa. Javier y Miguel lucharon. Pero fueron superados. Pablo gritó desde su habitación. En el caos, Miguel fue capturado. Arrastrado a un SUV. Javier. Golpeado. Vio cómo se lo llevaban. No. Miguel gritó. Quedó solo. Con Pablo aterrorizado. Llamó a la policía. ¿Pero confiarían en un gay acusado de ayudar a un fugitivo? La noche fue un torbellino de dolor. Javier se dio cuenta de que su decisión había costado caro, posiblemente la libertad de Miguel y su propia seguridad. Tras la captura de Miguel, la vida de Javier se convirtió en un infierno de paranoia y remordimiento. La policía llegó tarde, encontrando la casa revuelta y a Javier magullado. Explicó lo sucedido. Pero los agentes, con miradas escépticas, tomaron nota. Señor López, involucrarse con los Rivera no es sabio, dijo uno, insinuando que su orientación lo hacía sospechoso. Javier sintió el peso de los prejuicios, en una sociedad donde la igualdad LGTB avanzaba en las ciudades. En provincias como Andalucía, el machismo persistía. Pablo. Traumatizado. No quería ir a la escuela. Tengo miedo. Papá. Sollozaba. Javier lo consolaba. Pero internamente se desmoronaba. ¿Había valido la pena? Ayudar a Miguel lo había expuesto, costándole amigos y clientes. El taller languidecía, con boicots sutiles de vecinos conservadores. Su familia lo aisló, los abuelos no llamaban. Y María envió un mensaje frío: arregla tu vida antes de que pierdas a Pablo. Javier decidió luchar. Contactó al periodista que publicó el artículo, exigiendo ayuda para localizar a Miguel. Está en manos de su padre. Probablemente en Madrid, respondió el periodista. Javier viajó a la capital, dejando a Pablo con una vecina de confianza. En Madrid, la ciudad bullía con el escándalo Rivera. Javier se reunió con el amante anterior de Miguel, un hombre llamado Andrés, quien confirmó los temores. Carlos planeaba internar a Miguel en una clínica de conversión, un eufemismo para terapia represiva. Andrés, un activista LGTB, ofreció apoyo. Lucharemos por él. Pero tú también estás en peligro. Javier sintió solidaridad por primera vez. En una manifestación contra la homofobia. Habló públicamente: soy gay. Padre soltero. Y no me avergüenzo. Las palabras lo liberaron. Pero atrajeron amenazas.
Regresó a Sevilla con aliados nuevos. Pero el vacío por Miguel dolía. Semanas después. Recibió una carta anónima: Miguel está en una finca en Toledo. Ayúdame a sacarlo. Era de la esposa de Miguel. ¿Elena? ¿Quién? Sorprendentemente. Quería divorciarse y apoyar a sus hijos en aceptar a su padre. Lo amo como amigo. No como esposo. Merece ser libre. Javier dudó: ¿traición o redención? Decidió confiar. Planeando un rescate con Andrés y activistas. El plan era riesgoso: infiltrarse en la finca. Disfrazados de trabajadores. Javier. Con el corazón en vilo. Pensó en Pablo. ¿Dejarlo huérfano por amor? La moral lo torturaba. En el viaje a Toledo. Reflexionó sobre sus elecciones: ocultar su identidad por años había sido seguro. Pero vacío. Miguel lo había despertado. Pero el precio era alto. Llegaron a la finca al anochecer. Elena los guió por una entrada trasera. Encontraron a Miguel en una habitación vigilada. Demacrado y medicado. Javier. ¿Eres real?, murmuró. Lo liberaron en un caos de alarmas y guardias. Huyeron en un coche robado. Con balas rozando. En la fuga, Andrés resultó herido. Un recordatorio del costo. De vuelta en Sevilla. Miguel se recuperó en casa de Javier. Confesó: mi padre me obligó a firmar documentos renunciando a todo. Pero la exposición mediática había debilitado a Carlos, quien enfrentaba investigaciones. Miguel decidió divorciarse y luchar por sus hijos. Javier. A su lado. Enfrentó su propia batalla: servicios sociales investigaron tras quejas anónimas sobre su estilo de vida. En una audiencia, Javier defendió su paternidad. Amo a mi hijo más que nada. Mi orientación no me hace menos padre. El juez, progresista, falló a su favor. Pero el estrés fue inmenso. María, al ver el sufrimiento, se ablandó. Lo siento, hermano. No entendía. La reconciliación fue tentativa. ¿Pero real? La relación con Miguel floreció. Pero no sin conflictos. Miguel quería mudarse juntos. Pero Javier temía por Pablo. Necesito tiempo, dijo. Miguel entendió. Pero la distancia emocional creció. Una noche. Discutieron. ¿Me amas o temes al mundo?, preguntó Miguel. Javier replicó: ambos. La tensión reveló grietas. Miguel, privilegiado, no comprendía del todo la lucha de Javier en un entorno humilde. El clímax llegó cuando Carlos, acorralado, ofreció un trato: dinero a cambio de que Miguel regresara. Miguel rechazó. Pero la oferta tentó a Javier subconscientemente. ¿Usar el dinero para una vida mejor? La tentación moral lo atormentó. Finalmente, Miguel expuso todo en una entrevista televisiva, nombrando a Javier como su salvador. El escándalo nacionalizó la historia, atrayendo apoyo LGTB pero también odio. Javier recibió amenazas, forzándolo a mudarse temporalmente. En el exilio forzado, reflexionó sobre las decisiones: ayudar a Miguel había costado estabilidad, pero ganado autenticidad. ¿Era eso suficiente? Con el escándalo en pleno apogeo,
Javier y Miguel se convirtieron en símbolos involuntarios de la lucha LGTB en España. Medios los entrevistaban. Activistas los aplaudían. Pero el costo personal era devastador. Pablo sufría bullying en la nueva escuela. Preguntando, ¿por qué nos odian? Papá. Javier explicaba con paciencia. Pero su corazón se rompía. Miguel. Lidiando con su divorcio. Peleaba por la custodia parcial de sus hijos. Mi ex esposa ayuda. Pero mi padre envenena todo. Confesaba. La presión familiar de Javier resurgió. Los abuelos. Influenciados por la iglesia. Lo desheredaron. No queremos un escándalo en la familia. Dijeron. Javier sintió el rechazo como una puñalada. Recordando su infancia bajo normas estrictas. ¿Había elegido correctamente? La sociedad española. Dividida entre progresismo urbano y conservadurismo rural. Reflejaba su conflicto interno. Una crisis final estalló cuando Carlos, en un último acto de desesperación, secuestró a Pablo para forzar a Miguel a retractarse. Javier recibió una llamada: entrega a mi hijo o el tuyo muere. El pánico lo invadió. Con Miguel. Alertaron a la policía. Pero decidieron actuar solos. Siguiendo pistas. Localizaron a Carlos en una casa en las afueras de Madrid. El enfrentamiento fue intenso. Javier irrumpió, encontrando a Pablo atado. «Suéltalo», gritó. Carlos. Pistola en mano. Escupió veneno: tú y mi hijo sois una plaga. Destruís familias. Miguel intervino, desarmándolo en una lucha cuerpo a cuerpo. La policía llegó, arrestando a Carlos. Pablo fue rescatado, pero traumatizado. En el hospital, Javier abrazó a su hijo. Nunca más te pondré en peligro. ¿Juró? Miguel. Herido. Reflexionó: pagamos un precio alto por ser nosotros mismos. La victoria fue agridulce: Carlos enfrentaba cárcel. Pero el daño estaba hecho. Miguel ganó custodia compartida. Pero sus hijos lo miraban con confusión. Javier y Miguel decidieron separarse temporalmente. Necesito curar a mi familia, dijo Javier. Miguel asintió. Con dolor, te esperaré. Javier regresó a Sevilla, reconstruyendo su vida. Abrió sobre su orientación con Pablo, quien lo aceptó con inocencia. Te quiero igual, papá. María se reconcilió plenamente, uniéndose a grupos de apoyo LGTB. Me equivoqué, admitió. Javier encontró paz en la autenticidad, aunque marcada por cicatrices. El taller revivió con clientes progresistas y se involucró en activismo local, luchando contra prejuicios. Meses después, Miguel regresó. Se reunieron en un parque soleado, con Pablo jugando cerca. He aprendido que el amor requiere sacrificio, dijo Miguel. Javier sonrió: y coraje. Se besaron, sellando un futuro incierto pero honesto. La historia de Javier y Miguel ilustra las batallas invisibles de muchos, contra familia, sociedad y uno mismo. Pero, ¿fue su rebelión un acto de valentía o una imprudencia egoísta que puso en riesgo inocentes?